Bienvenidos a este espacio de aprendizaje jurídico. Hoy exploraremos cómo el método y la metodología son fundamentales para investigar, interpretar y aplicar el derecho de manera correcta y científica, con ejemplos prácticos en derecho penal. Te invito a participar activamente. Si encuentras útil este contenido, dale like y comenta cuál método te parece más relevante o cómo lo aplicarías en un caso real. Tu interacción ayuda a enriquecer la clase y a que más estudiantes puedan aprender con nosotros. Concepto de método jurídico. El método jurídico es el conjunto de pasos, procedimientos y reglas que permiten al investigador o al jurista analizar los fenómenos jurídicos de manera ordenada y racional. Su finalidad es comprender, interpretar y aplicar el derecho con base en la lógica, la experiencia y los principios del orden jurídico vigente. Tipos de método jurídico. Existen diversos métodos que pueden aplicarse en la investigación jurídica. Entre los más relevantes se encuentran: método dogmático. Analiza las normas jurídicas vigentes para interpretarlas y sistematizarlas. Ejemplo, interpretar el artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva. Método exegético. Se centra en la interpretación literal de la ley, tal como está escrita. Ejemplo, analizar palabra por palabra el texto del Código Penal para determinar su sentido. Método sociológico. Examina la relación entre el derecho y la sociedad. Ejemplo, estudiar cómo la violencia de género influye en la aplicación del derecho penal. Método comparativo. Compara normas o instituciones jurídicas entre distintos sistemas legales. Ejemplo, comparar la figura del homicidio culposo en México y en España. Método histórico. Estudia la evolución de las instituciones jurídicas a lo largo del tiempo. Ejemplo, analizar cómo ha cambiado la tipificación del delito de feminicidio en México. Importancia del método jurídico. El método jurídico permite comprender el sentido de las normas, fundamentar las decisiones judiciales, estructurar investigaciones jurídicas sólidas, evitar interpretaciones arbitrarias. Ejemplo aplicado al derecho penal: un investigador que analiza el delito de feminicidio utiliza el método dogmático para interpretar la norma, el método sociológico para estudiar su impacto social, y el método histórico para comprender su evolución legislativa. Ahora veamos la clasificación de los métodos de investigación jurídica. En ella tenemos métodos generales y específicos, que son procedimientos aplicables a todas las ciencias, incluyendo el derecho. Método inductivo, parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Ejemplo, analizar varios casos de homicidio culposo para formular una teoría general. Método deductivo, parte de una premisa general para llegar a una conclusión particular. Ejemplo, si el Código Penal prohíbe el homicidio, entonces todo acto que cause la muerte dolosa es delito. Método analítico, divide el fenómeno jurídico en partes para estudiarlo mejor. Ejemplo, analizar por separado los elementos del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Método sintético, une los elementos analizados para formar una visión integral. Ejemplo, integrar todos los elementos del delito para comprender su totalidad. Métodos específicos del derecho, propios del estudio jurídico. Dogmático, análisis del sistema normativo vigente. Exegético, interpretación textual de la ley. Sociológico, relación del derecho con la realidad social. Comparativo, análisis de diferentes legislaciones. Histórico, evolución de las normas jurídicas. Elección del método adecuado. Depende del objetivo de la investigación. Si el propósito es interpretar la ley, se elige el dogmático. Si se busca analizar el impacto social del derecho, se usa el sociológico. Si se quiere proponer reformas, puede combinarse el histórico con el comparativo. Ejemplo aplicado al derecho penal. En una investigación sobre la proporcionalidad de las penas en delitos contra la salud, se usa el método analítico para descomponer la ley en sus elementos. El método comparativo para contrastar con otros países. El método sociológico para evaluar su impacto social. Aplicación práctica del método y la metodología en una investigación jurídica. Delimitación del tema jurídico. El primer paso es elegir un problema jurídico específico. Debe ser actual, relevante y susceptible de análisis legal. Ejemplo, la eficacia de las medidas cautelares en delitos de violencia familiar en México. Este tema permite aplicar diferentes métodos y enfoques del derecho penal.
Planteamiento del problema. Aquí el investigador formula preguntas guía que orientan el estudio. Ejemplo, ¿son efectivas las medidas cautelares para proteger a las víctimas de violencia familiar? ¿Qué vacíos existen en la aplicación del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Qué factores influyen en su ineficacia? El planteamiento del problema define qué se investigará y por qué. Formulación de hipótesis. La hipótesis es una propuesta de respuesta provisional que el investigador comprobará mediante el análisis jurídico. Ejemplo, las medidas cautelares en delitos de violencia familiar resultan ineficaces debido a la falta de coordinación entre autoridades ministeriales y judiciales. Selección del método jurídico. El investigador elige el método o combinación de métodos que mejor se adapte al objeto de estudio. Dogmático, analizar las normas que regulan las medidas cautelares. Sociológico, estudiar cómo se aplican en la práctica judicial. Comparativo, observar cómo se abordan en otros países latinoamericanos. Histórico, rastrear cómo ha evolucionado la regulación en el sistema penal mexicano. Ejemplo aplicado. Se usa el método dogmático para estudiar el contenido normativo y el sociológico para analizar su eficacia práctica en los tribunales. Construcción del marco teórico y normativo. Se recopila y analiza la doctrina, jurisprudencia y legislación relacionada con el tema. Ejemplo, doctrina, obras sobre medidas cautelares y derechos humanos. Legislación, Código Nacional de Procedimientos Penales. Jurisprudencia, criterios de la Suprema Corte sobre prisión preventiva y protección de víctimas. Este apartado fundamenta el análisis jurídico con base en fuentes confiables. Análisis y desarrollo. El análisis se realiza aplicando el método elegido. Interpretar la norma. Identificar vacíos legales. Examinar casos concretos. Proponer posibles soluciones. Ejemplo aplicado. En la práctica, muchas medidas cautelares se incumplen por falta de seguimiento judicial, lo que pone en riesgo la integridad de la víctima. El análisis normativo muestra que, aunque el artículo 137 prevé mecanismos de protección, su efectividad depende de la correcta actuación del juez de control. Conclusiones y propuestas. Las conclusiones deben responder al problema y a la hipótesis inicial. Ejemplo aplicado. Se concluye que las medidas cautelares en delitos de violencia familiar no son plenamente eficaces, debido a deficiencias en la coordinación institucional. Se propone reforzar los mecanismos de supervisión judicial y establecer sanciones por incumplimiento. Reflexión final sobre el método y la metodología. Se debe reconocer que, el método orienta la investigación paso a paso. La metodología permite estructurar el trabajo completo. Ambos garantizan que la investigación jurídica sea objetiva, razonada y útil para la práctica profesional. Ejemplo de aplicación breve. Tema: el principio de presunción de inocencia en el proceso penal mexicano. Método: dogmático y comparativo. Hipótesis: la presunción de inocencia no siempre se respeta en la etapa de investigación. Conclusión: se requiere reforzar la capacitación de los agentes del Ministerio Público y de los jueces en materia de derechos humanos. Reflexión: investigar el derecho no es solo citar leyes, sino entender cómo esas normas actúan en la realidad social. Aplicar método y metodología es el puente que transforma el conocimiento jurídico en herramienta de justicia. ¿Cuál método te parece más relevante o cómo lo aplicarías en un caso real? Dale like a este contenido y comenta. Nos vemos en el siguiente tema.